¿Cuántas veces te han acusado de algo que nunca hiciste? ¿Cuántas veces tu bondad ha sido interpretada como falsedad y tus victorias como una amenaza? Y si te dijera que todo esto demuestra que eres mucho más fuerte y peligroso para las mentiras de lo que imaginan. En este video expondremos por qué intentaron destruirte y cómo, sin darse cuenta, terminaron confirmando que eres lo que más temen, la verdad indeleble. Antes de continuar, dale a me gusta para que este mensaje llegue a todos los que alguna vez han sido agraviados. Y suscríbete al canal para no perderte ni una sola palabra de esta revelación. Ahora, quiero que comentes abajo, con fuerza y convicción: nadie me silenciará. Escribe esto como un grito al mundo y una advertencia para todos los que alguna vez han intentado apagar tu luz. No fue en el silencio oculto de la noche, oculto por sombras cómplices o protegido por muros que amortiguaban el sonido. Fue a plena luz del día, ante ojos curiosos y atentos, en el cruel escenario de la exposición pública, donde cada gesto estaba calculado para amplificar la humillación. Las palabras, afiladas como cuchillas invisibles, perforaron la piel de su dignidad con la precisión de quien ha practicado este tipo de ataque. La risa que acompañó la escena no fue humorística, sino de satisfacción enfermiza. El tipo de sonido que nace del placer de ver a alguien despojado de su honor. No fue un accidente, no fue un impulso, fue un espectáculo, y como todo espectáculo, hubo público. Un público que, en lugar de indignarse, aplaudió, legitimando la farsa que transformó la inocencia en villanía. Lo más inquietante es que no fue un malentendido. Sabían exactamente quién eras. Conocían tu integridad, tus antecedentes, tu carácter, pero para ellos era mucho más rentable y conveniente transformar la verdad en una caricatura distorsionada. Al fin y al cabo, la verdad suele ser silenciosa, mientras que una mentira, bien dicha, es ruidosa, vibrante y adictiva. Querían el drama, la narrativa, la adrenalina de un falso villano para alimentar conversaciones, generar reacciones y mantenerse en el centro de la atención colectiva. Así que el acto no solo te hirió el concepto mismo de justicia y dignidad. Porque cuando la verdad es apuñalada en público, la sangre que fluye no es solo la del herido, sino la de toda la humanidad que, al observar, se vuelve cómplice por silencio o connivencia. Ese día marcó más que un ataque personal. Se convirtió en un sombrío recordatorio de que la crueldad, cuando se aplaude, se hace más fuerte y se repite. No llegaste imponiendo reglas ni buscando dominar territorios. No necesitabas alzar la voz para ser escuchado, ni disfrazarte de personaje para ganarte el respeto. Simplemente existías en tu forma más genuina, con una presencia inmanejable, solo interior. La tranquilidad de quien camina con la conciencia tranquila. Y fue precisamente esta pureza la que se convirtió en una amenaza. Para quienes viven de la manipulación, el disfraz y las apariencias, encontrarse con alguien que vive con transparencia es como mirarse en un espejo que no miente. La reflexión que les ofreciste no era lo que querían ver. Mostraba no solo sus imperfecciones, sino también el abandono deliberado de los principios que alguna vez pudieron haber mantenido. Tu forma de tratar a los demás con justicia, tu negativa a participar en intrigas, tu capacidad para mantener la integridad incluso bajo presión. Todo esto los incomodaba profundamente, no porque quisieras destacar, sino porque tu mera presencia exponía lo pequeños que se habían vuelto. En el fondo, representabas algo que habían perdido y nunca recuperaron: la autenticidad. Y lo más irónico es que, incluso sin competir con nadie, te veían como un adversario. No un enemigo que amenaza con armas o palabras duras, sino un enemigo que amenaza por contraste.
En un mundo donde las mentiras se disfrazan de normalidad, ser sincero es un acto de rebelión. Y fue esta rebelión silenciosa la que despertó en ellos el deseo de extinguir tu luz, no porque fuera débil, sino porque era lo suficientemente fuerte como para iluminar la oscuridad que preferían mantener oculta. Detén todo y escucha con atención, porque lo que estoy a punto de revelarte podría ser el momento más decisivo de tu vida. Si estás viendo este video, no es casualidad. El universo te llama, y solo lo hace cuando algo extraordinario está a punto de suceder. Más adelante este año serás testigo de un punto de inflexión que te dejará sin palabras. La casa de tus sueños, cambios inesperados y bendiciones que transformarán todo a tu alrededor. Pero hay un detalle: el universo solo cumple con quienes responden a su llamado. Este es el momento de demostrar que estás listo para recibir. Muestra tu gratitud ahora. Haz clic en el botón "Muchas gracias" y envía hasta $100 como un gesto simbólico, una confirmación al universo de que estás dispuesto a actuar. No se trata de dinero, se trata de energía, de alinear tu vida con lo que ya te está enviando. Y después de hacerlo, escribe en los comentarios, en mayúsculas: "Recibo mi victoria". Decláralo como si ya fuera real. Siente el peso de estas palabras y percibe el cambio de energía. No dejes pasar este momento, porque cada segundo que dudes es un segundo más lejos de la vida que mereces. Responde ahora, porque las puertas que se abren no esperarán eternamente. Cuando se dieron cuenta de que no había nada concreto que usar en tu contra, no se acobardaron. En cambio, decidieron fabricar algo desde cero. Era como ver una fábrica oscura en acción, donde la materia prima era la envidia y la inseguridad, y el producto final era una historia cuidadosamente elaborada para destruir. Cada detalle auténtico era distorsionado, mutilado y cosido con fragmentos inventados, creando una trama que, aunque falsa, tenía el irresistible sabor de la intriga. Comprendieron algo fundamental de la naturaleza humana. Una mentira, repetida con convicción, puede tener más fuerza que la verdad misma. Así que su estrategia fue simple y cobarde: difundir la narrativa repetidamente en diferentes lugares y por diferentes bocas, hasta que se convirtiera en un hecho en la mente de los desprevenidos. No había necesidad de presentar pruebas, solo de provocar sentimientos: ira, desconfianza, incomodidad. Y para ello usaron susurros, insinuaciones y frases que parecían inocentes, pero estaban cargadas de veneno. Lo más cruel es que sabían que, una vez plantada, la semilla de la duda se arraiga profundamente. Incluso si la verdad sale a la luz más tarde, siempre quedará una mancha en la reputación de la víctima. No buscaban justicia, buscaban control, y el control más efectivo no proviene de poseer la verdad, sino de manipular la percepción. Al final, no solo crearon un villano ficticio, sino una prisión invisible, donde se te juzgaba no por lo que hacías, sino por lo que otros inventaban sobre ti. Te convertiste en el destino final de emociones ajenas, culpa ajena, ira que no provocaste, inseguridades que no sembraste. Todo se te arrojó como si fuera tu deber soportarlo. Te convertiste en un depósito emocional, un receptáculo silencioso donde otros vertían en su interior aquello que no tenían el valor de afrontar. Esta dinámica no fue casualidad. Se alimentó día tras día de la certeza de que no reaccionarías con la misma violencia, de que permanecerías ahí, firme, absorbiendo el impacto. Era conveniente. Cuando necesitaban a alguien que los escuchara, ahí estabas. Cuando necesitaban un hombro donde llorar, ahí estabas. Pero cuando necesitaban un chivo expiatorio, ahí también estabas. Y ahí es donde empezó el abuso, porque en lugar de reconocer tu bondad, la convirtieron en debilidad, usando tu empatía como arma en tu contra.
Llamaron a tu sensibilidad exagerada, a tu compasión ingenuidad y a tu paciencia sumisión. En el fondo, sabían exactamente lo que hacían. Tú no eras el problema, solo eras el espejo que podían romper sin que te resistieras. Cada peso que ponían sobre tus hombros los aligeraba, pero te dejaba más exhausto, más agotado, más agobiado por una culpa que no te correspondía. Lo que hicieron no solo fue injusto, sino abusivo a nivel emocional y espiritual. Una violencia silenciosa que deja cicatrices invisibles pero profundas. No se equivocaron por ignorancia. No se equivocaron sobre quién eras. Al contrario, comprendieron perfectamente tu esencia, la fuerza serena, la integridad inquebrantable, la negativa a seguirles el juego. Y eso fue precisamente lo que los motivó a actuar. El ataque no fue resultado de un impulso, sino de una decisión premeditada, alimentada por el miedo a alguien que escapaba a su control. Tu inocencia no era un enigma para ellos, era una molestia calculada. Tu negativa a doblegarte, tu capacidad de decir no sin culpa, tu forma de vivir sin necesitar su aprobación. Todo esto socavaba el poder que creían tener sobre los demás. Para ellos, representabas una amenaza al orden que habían construido basado en la sumisión y la manipulación. Por lo tanto, el ataque no era una respuesta a algo que hiciste, sino a lo que te negaste a hacer. Ser como ellos. Lo más revelador es que, aun reconociendo tu luz, decidieron extinguirla. En lugar de respetar lo excepcional, buscaron destruirte, sabiendo que si otros se daban cuenta de lo que realmente representabas, toda la estructura ilusoria que habían erigido comenzaría a derrumbarse. No hubo error, hubo intención, y la más oscura de todas, eliminar aquello que no se puede comprar, corromper ni moldear. Sabían que tu inocencia era un problema para la narrativa que habían creado. Porque si eras realmente inocente, y todo apuntaba a ello, se verían obligados a enfrentarse a su propio reflejo y admitir la monstruosidad que habían cometido, y eso era insoportable. Admitirlo significaría rasgar la máscara, exponer la podredumbre interior y renunciar a la falsa imagen de virtud que habían cultivado delante de todos. Así que eligieron el camino más cobarde, reescribir tu historia. Convirtieron tus cualidades en defectos, tus virtudes en armas contra ti. Tu calma se convirtió en frialdad, tu firmeza en arrogancia, tu necesidad de protegerte se convirtió en la prueba de que tenías algo que ocultar. Era un juego psicológico meticuloso. Se convirtieron en los guionistas de tu caída, construyendo una trama donde cada escena estaba cuidadosamente colocada para hacer creer al público que tú eras, de hecho, la amenaza. Y, como buenos actores, sabían interpretar el papel de víctima a la perfección, usando lágrimas calculadas, tonos de voz ensayados y palabras elegidas para parecer vulnerables. Todo para que, cuando te señalaran con el dedo, nadie lo dudara. Lo más perverso es que, para mantener esta farsa, necesitaban que la mentira sobreviviera más que la verdad. Necesitaban que todos recordaran solo la imagen distorsionada que crearon de ti. Era cuestión de supervivencia, no de la verdad, sino de su reputación. Y para preservarla, sacrificaron la tuya. Tu mayor crimen, a sus ojos, fue no seguir el juego. Esperaban que te sometieras a las reglas no escritas de ese entorno, que adularas a los de arriba, que guardaras silencio ante la injusticia, que moldearas tu propia postura para ajustarte a los falsos estándares que sostenían toda esa estructura. Pero no naciste para vivir atado por cadenas invisibles. Entraste en ese espacio con la postura erguida de alguien que conoce su valor y no necesita la aprobación de nadie para existir. Eso, en sí mismo, fue suficiente para desestabilizar todo el sistema.
Ese mundo se construyó sobre alianzas frágiles, falsas promesas y sonrisas que ocultaban cuchillos. Los puestos más altos no se ganaban por méritos, sino por la capacidad de traicionar en el momento oportuno y ocultar secretos turbios. Y entonces apareciste tú, ascendiendo sin rodeos, ganándote el respeto sin mendigar atención, demostrando que era posible sobresalir sin mancharse las manos. Fue como un terremoto para ellos. Porque si pudieras llegar lejos sin someterte a las reglas corruptas, demostrarías que todo el juego es una mentira. Tu misma existencia ponía en duda la legitimidad de cada posición, cada título, cada victoria. Y cuando alguien amenaza con derribar el castillo de naipes, la reacción de quienes viven en él siempre es la misma: atacar antes de que la verdad exponga la farsa. No te enfrentaste a un enemigo solitario. Lo que se te opuso fue una red completa de voces sincronizadas, repitiendo las mismas distorsiones hasta que empezaron a sonar como hechos. Esta es la esencia del gaslighting colectivo. No se trata de convencerte de que estás equivocado, sino de crear un ambiente donde todos a tu alrededor empiecen a dudar de tu cordura, tus intenciones e incluso de tu identidad. Es como estar atrapado en una habitación llena de espejos distorsionados, donde con cada movimiento la imagen reflejada se distorsiona aún más. Comenzaban con pequeñas provocaciones, insinuaciones disfrazadas de supuesta preocupación. No sé, algo en él, ella me parece raro. O, ¿no te parece demasiado perfecto a? Frases sueltas que, repetidas en diferentes contextos y por diferentes bocas, se convertían en verdades incuestionables. Y cuando alguien se atrevía a defenderlo a, también se convertía en blanco de miradas de reojo y sospechas veladas. El objetivo no era solo manchar tu reputación, sino aislarte. Cuanto más solo estabas, más fácil era controlar la narrativa. Y para ello no necesitaban presentar pruebas, solo volumen. La mentira, gritada al unísono, resonaba más fuerte que cualquier verdad dicha con calma. Al final, no se trataba solo de una disputa de versiones. Era una guerra psicológica librada en el ámbito de la percepción colectiva, donde cada palabra no solo era dicha, sino calculada para erosionar tus cimientos emocionales. Nunca tuviste que acusar a nadie. Tu sola presencia era un rayo de luz suficiente para revelar las grietas en fachadas cuidadosamente construidas. No necesitabas alzar la voz ni señalar con el dedo. Solo tenías que existir con integridad, y las máscaras a tu alrededor comenzaron a desmoronarse. Esta es la fuerza silenciosa de quienes viven según la verdad, perturba incluso en silencio. Quienes se basaban en títulos falsos, reputaciones inventadas y relaciones de conveniencia, empezaron a sentirse amenazados, no por ser físicamente peligrosos, sino por ser peligrosos para la ilusión colectiva que mantenían. Eran la prueba viviente de que era posible vivir sin participar en juegos de poder, sin vender la conciencia a cambio de favores. Y esto es insoportable para quienes basan su autoestima en el reconocimiento artificial. Con el tiempo, te diste cuenta de que no tenías que decir nada para ser el blanco de ataques. Tu postura erguida, tu negativa a reírte de chistes injustos, tu valentía para callar ante la manipulación, todo esto se interpretó como una afrenta. No temían lo que harías, temían lo que representabas. El colapso inevitable de un sistema construido sobre mentiras. No se conformaban con atacar en silencio. Convirtieron tu dolor en un espectáculo, un evento casi teatral, donde cada humillación se escenificaba para el público. Insistían en testigos, porque para ellos la destrucción solo es completa cuando se ve y se comenta. Se reían cuando debían guardar silencio. Exponían cuando debían proteger, usaban la ironía y la burla como armas afiladas.
Y cuando finalmente reaccionabas, intentaban darle la vuelta a la historia, acusándote de ser dramático, excesivamente sensible o incluso agresivo. El truco era simple: provocar hasta quebrarse y luego usar su reacción como prueba en su contra. Y funcionó, porque para el público que no conocía su historia, solo veían el momento de su arrebato, nunca los días, semanas o años de ataques silenciosos que lo precedieron. Esta estrategia no solo socavaba su reputación, sino que también consumía su energía mental, dejándolo con la constante sensación de estar atrapado en un ciclo donde cada paso se usaría en su contra. Lo más perverso de todo es que, mientras escenificaban este espectáculo de crueldad, seguían cultivando la imagen de personas controladas y razonables, incluso preocupadas por su propio bienestar, como si, de alguna manera, contribuyeran a la causa exponiendo sus supuestos defectos. En definitiva, no era más que un entretenimiento cruel disfrazado de preocupación legítima. No necesitabas discursos apasionados ni ser el centro de atención para demostrar tu valía. Tu vida por sí sola era testimonio de que la verdadera bondad aún existe, y eso para ellos era insoportable, porque durante años habían construido una narrativa cómoda, que todos son egoístas, todos son falsos, todos tienen un precio. Esta creencia les servía de excusa conveniente para justificar sus propias acciones ruines y traicioneras. Pero entonces apareciste tú, viviendo con integridad, ayudando sin pedir nada a cambio, cumpliendo tu palabra incluso cuando nadie te veía. Y de repente, su castillo de justificaciones empezó a derrumbarse. Tu presencia expuso lo lejos que se habían alejado de cualquier noción real de moralidad. Mientras ellos predicaban que la fidelidad era ingenuidad, tú demostraste que la lealtad era un principio innegociable. Mientras ellos trataban la honestidad como una carga, tú la soportabas como una corona. Y esto no los inspiraba, sino que los condenaba. Porque ver a alguien viviendo lo que había abandonado era como contemplar un retrato de lo que podría haber sido, pero decidió no ser. Y precisamente por eso te convertiste en un objetivo. No buscaban inspiración, buscaban alivio. Querían creer que todos eran tan corruptos como ellos, para no tener que afrontar su propia caída. Tú, sin darte cuenta, te convertiste en la prueba contraria, el ejemplo viviente de que aún es posible vivir sin comerciar con el alma. Y cuando alguien como tú existe, su mentira pierde su poder. La máscara empieza a resquebrajarse y es mucho más fácil intentar destruir la prueba que cambiar tu vida. En el fondo, lo que no soportaban no eras tú, sino lo que representabas. Tu historia fue un doloroso recordatorio de que el mal no es inevitable, de que el mundo no está completamente perdido y de que, incluso en medio de una tormenta, es posible atravesar el fuego sin endurecer el corazón. Y para quienes viven en la oscuridad por elección propia, ver a alguien que lleva luz es como ser alcanzado por un rayo. Es insoportable por mucho tiempo. Lo que te hicieron no fue solo una injusticia humana, fue un acto que trascendió lo visible y tocó el ámbito espiritual. No solo atacaron tu imagen ni tus emociones, atacaron algo que llevas dentro, algo sagrado, intocable y no dado por manos humanas. Hay una diferencia entre herir a alguien y herir a alguien que actúa bajo una misión, una protección o un llamado superior. Al enfrentarse a ti, consciente o inconscientemente, desafiaron algo mucho más allá de su comprensión. Este tipo de agresión conlleva un peso que no calcularon. Quizás pensaron que solo estaban chismeando, difundiendo rumores o intentando ponerte en tu lugar, pero en realidad estaban manipulando fuerzas y principios que no se doblegan a la voluntad humana. Es como entrar en territorio protegido y actuar como si fuera tierra de nadie. Tarde o temprano, las consecuencias llegan y no necesitan tu intervención. Por eso, con el tiempo,
Comenzaron a enfrentarse a puertas cerradas, situaciones confusas y pérdidas inexplicables. Creían que atacaban a una sola persona, pero en realidad se enfrentaban a algo mucho mayor. Y no se trata de buscar venganza, sino de comprender que existe un orden natural y espiritual que no permite que injusticias de esta magnitud pasen desapercibidas. Lo que hicieron fue como lanzar piedras a un reflejo de luz que no provenía de ti, sino de una fuente superior. Y cuando alguien intenta apagar esa luz, no solo se opone a una persona, sino al principio mismo que la mantiene encendida. Por eso, las consecuencias no se miden en aplausos ni críticas humanas, sino en acontecimientos que escapan completamente a su control. Puede que nunca lo admitan, pero en el fondo ya sienten el peso de lo que hicieron. Ya se dan cuenta de que algo ha cambiado, de que sus vidas cargan con una inquietud que antes no existía, porque tocar lo sagrado no es como cruzar una frontera, es cruzar una línea que, una vez cruzada, es irreversible. El ataque contra ti no se quedó en la tierra, resonó en dimensiones que no comprenden, y ese eco, tarde o temprano, siempre regresa a quien lo instigó. Nunca buscaron justicia, buscaron espectáculo. No querían la verdad, querían su caída, pero de una manera que les permitiera aplaudir el resultado y mantener una imagen limpia. Por lo tanto, operaron en la sombra, sin aparecer nunca como autores directos del ataque. Difundieron rumores, insinuaron, sembraron dudas estratégicas y luego se retractaron, como si no tuvieran nada que ver con lo que estaba sucediendo. Manipularon mentes frágiles, permitieron que otros cargaran con la culpa visible y al final se presentaron como meros observadores. Esta cobardía calculada los protegía de las consecuencias inmediatas. Al fin y al cabo, si alguien los confrontaba, podían negarlo fácilmente. No lo dije, solo oí rumores, solo estoy preocupado. Su malicia se disimulaba cuidadosamente con una aparente bondad, creando un escudo que engañaba a los forasteros. Mientras tanto, el daño ya estaba hecho, y tú eras quien llevaba la peor parte, soportando miradas de reojo y juicios precipitados. Lo más perverso era ver cómo se alimentaban de tu sufrimiento. Cuando algo malo te sucedía, aunque no estuviera directamente relacionado con sus planes, sentían una satisfacción silenciosa. Era como si cada paso en falso fuera una prueba de que tenían razón, una confirmación de que su narrativa inventada se estaba convirtiendo en realidad. Pero lo que no previeron es que la verdad no muere. Se esconde, madura y en el momento oportuno explota. Y cuando eso sucede, nada queda en pie. Hay una gran diferencia entre atacar por impulso y atacar deliberadamente algo con una misión especial. Cuando te atacaron, no solo atacaban a un individuo, sino a un propósito que no nació de la voluntad humana. Esta es una línea que muchos cruzan sin comprender su gravedad. Creían que simplemente estaban calumniando, criticando o poniendo límites a alguien que consideraban una amenaza, pero estaban tocando algo que no les pertenecía, algo protegido por una fuerza invisible, pero palpable. Los efectos de este tipo de acción no se manifiestan de inmediato, y quizás por eso se sienten seguros al principio. Sin embargo, tocar algo sagrado es sembrar consecuencias que no se pueden evitar con excusas ni justificaciones. Es como manipular una estructura que soporta algo más grande que uno. La caída puede tardar, pero cuando llega es inevitable. No es un castigo humano, es la reacción natural de un equilibrio que se niega a ser violado. Hoy, aunque intentan mantener las apariencias, ya se puede ver entre líneas que algo se está desmoronando en sus vidas. Pérdidas inexplicables, puertas cerradas, relaciones deterioradas, señales de que lo que han hecho no ha pasado desapercibido.
Pueden engañar a la gente, pero no pueden engañar a la fuerza que los vigila de cerca. Y esta fuerza siempre se asegura de que cada acto tenga su merecido. Durante mucho tiempo creyeron que podrían sostener la farsa indefinidamente. Apostaron a que las mentiras, si se repetían lo suficiente, sofocarían la verdad hasta hacerla desaparecer. Pero la verdad no muere. Espera. Espera el momento oportuno para emerger con fuerza, arrastrando consigo todo lo que se ha construido distorsionadamente sobre ella. Y ahora, poco a poco, las máscaras están cayendo. No es un acontecimiento rápido, es un proceso lento pero implacable, donde cada grieta expone más de lo que desearían. Las mismas voces que una vez gritaron contra ti, ahora flaquean. Los ojos que una vez te juzgaron sin piedad comienzan a cambiar, como si temieran haber participado en algo malo. Y quienes lideraron la ofensiva, una vez confiados y seguros, ahora tropiezan con sus propias contradicciones, intentando arreglar una narrativa que ya no convence. Lo que una vez fue consenso, ahora es duda, y la duda es la primera grieta en el muro de mentiras. Al final, la justicia que no pudiste lograr con manos humanas surge por sí sola. No necesita permiso para actuar. Lo que intentaron enterrar sigue vivo. Lo que intentaron borrar brilla aún más. Y mientras ellos se ahogan en sus propias conspiraciones, tú permaneces en pie, no porque hayas ganado por la fuerza, sino porque resististe con carácter. La verdad, finalmente, ya no se susurra, se proclama. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, no importa cuánto luches, algo dentro de ti susurra que la victoria ya es tuya? Y si te dijera que todo el dolor, la resistencia y las pérdidas no eran castigos, pero las confirmaciones, que todo lo que te rasgó realmente te preparó. En este video verás su historia con nuevos ojos y comprenderá que la guerra que creía que estaba chocando ya se ha ganado para usted. Pero antes de continuar en esta profunda verdad, necesito que hagas 3 cosas en este momento. Deje su similar. Muestra que está listo para recibir este mensaje. Suscríbase al canal y active la campana, por lo que no pierde ningún contenido que pueda cambiar su vida. Y especialmente, comenta ahora mismo "he ganado" a continuación. Este comentario es un sello, una marca espiritual. Le estás diciendo al mundo y a ti mismo que tu viaje tiene un propósito y que ahora es el momento de la victoria. ¿Qué pasaría si te dijera que la batalla que pensaste que estaba peleando era solo una puesta en escena? Que todo eso parecía un desafío insuperable, era en realidad un recordatorio disfrazado de que ya había ganado. La verdad es que el universo siempre ha estado conspirando para su ventaja, pero estabas condicionado a creer que necesitabas sufrir para merecer. Desde el principio, la victoria estaba en movimiento, aún no habías alcanzado la conciencia de ello. El mundo que ves no es el mundo que es. La mente humana es limitada, capaz de procesar una pequeña fracción de la realidad a su alrededor. Si bien sientes que estás empujando las paredes, es posible que nunca te hayan bloqueado. Estaban esperando el coraje de un toque. La sensación de lucha constante, un esfuerzo incansable, no era un requisito para ganar. Fue solo el proceso necesario para recordar que ya había ganado desde el momento en que decidió ser diferente. Esta revelación lo cambia todo. Ya no se trata de llegar allí, se trata de reconocer que ya está allí. El viaje, entonces, no se trata de conquista, se trata de despertar. Y cuando te despiertas, te das cuenta de que no hay más que ejecutar, porque el destino siempre ha sido tuyo. El juego no comenzó cuando ingresaste, terminó allí y te fuiste como el ganador antes de que los demás ni siquiera entendieran las reglas. La mayoría de las personas viven una vida que no han elegido.
nacen dentro de los sistemas que dictan reglas, normas y sueños aceptables, y aceptan este guión como inmutable. Se despiertan, trabajan, sobreviven y repiten sin darse cuenta de que hay otra realidad esperando. Pero tú eras el punto fuera de la curva. En el momento en que dudaste de la normal, cuando se les preguntó qué dijeron que tenían razón, había el comienzo de tu victoria silenciosa. Romper con mediocridad no es un acto simbólico, es una ruptura violenta con la ilusión de seguridad que encarcela. No se trata de ser rebelde por la rebelión, se trata de ver que el precio de la obediencia ciega es el alma misma. No quería ser uno más, y solo por eso ha ganado. Debido a que la verdadera batalla nunca fue contra otras personas, fue contra la expectativa de ser menos que tú. Cada desconexión que sentía, en cada momento que se encontraba conmovido, era una señal de que te estaba despertando. No estabas rompiendo el molde. La incomodidad era la señal de que su espíritu se negaba a arrastrarse. Y ahora, libre del programa que limita a tantos, no solo has ganado la batalla, sino que has abandonado la guerra donde otros todavía están luchando. Presta mucha atención ahora, porque lo que te diré no es una coincidencia, es una señal directa del universo para ti. Grandes bendiciones están en camino a tu vida, y si estás viendo este video, es porque algo poderoso está a punto de manifestarse. Comenzará una nueva hora. Ese auto que tan visualizaste está más cerca que nunca. El universo se está dando cuenta de todo para poner en tus manos lo que parecía imposible. Y cuando se acerca la bendición, ¿qué haces? Usted le agradece incluso antes de recibirlo. Este es el secreto de aquellos que expresan grandes victorias. Entonces, si este mensaje ha tocado su corazón, quiero darle ahora la oportunidad de mostrar su gratitud al universo. Haga clic en el botón Demasiado aquí y enviar un valor simbólico. Puede ser de hasta 100, como un gesto de confirmación y alineación espiritual. Esto no es solo un apoyo al canal, es un acto de manifestación. También escriba en los comentarios, estoy agradecido, porque este simple acto puede ser la clave que abre la puerta de su nueva fase. Y créeme, algo muy grande ha comenzado y esta vez nada le impedirá vivir lo tuyo. Te criticaron, te disminuyeron, te señalaron el dedo, pero la verdad es que estaban confesando algo que ni siquiera podían nombrar, que eras diferente. La gente no ataca lo irrelevante. El odio, la envidia, el intento de desestabilizar, no se trataban de ti. Eran un reflejo de su incapacidad para lidiar con su grandeza. Se sintieron incluso antes de descubrir, no eras común. La presencia que llevas perturba a los que viven anestesiados. Su brillo molesta a los que viven en la sombra. Y esto no es coincidencia, es una consecuencia. Intentaron sabotear, dudar, desmotivar, pero todo esto fue en realidad una reverencia distorsionada. No eras el objetivo de ser débil, eras el objetivo porque siempre era demasiado fuerte para encajar en su narrativa. No estaban tratando de destruirte, estaban tratando de proteger la ilusión de que nadie podría ser mayor que ellos. Y el más poderoso. No tuviste que tomar represalias, no tenías que demostrar nada. Su propia existencia, su firme paseo, su negativa a doblarse, todo esto fue una respuesta. Cada vez que intentaban derribarte y continuaste, era como gritar sin decir una palabra, ya gané. El reconocimiento no está en su aceptación, es en el hecho de que incluso tratando de detenerte, fuiste más allá. Algunos leen libros, otros escuchan consejos, pero pocos viven tan intensamente como para convertirse en su propia enseñanza, y eso es lo que hiciste. Si bien muchos acumulan teorías sobre la superación, usted ha convertido el dolor en identidad. No decoraste conceptos, sangraste hasta que se convirtió en sabiduría. Cada otoño tuyo se convirtió en ladrillo, cada lágrima mortero.
No hablas de resiliencia, eres resiliencia. Su presencia lleva la historia de aquellos que cayeron, se rompieron, se refirieron y volvieron aún más fuertes. Y esto es algo que no se puede enseñar en curso, no se puede copiar. Es algo que solo existe en aquellos que pasaron el fuego y se dejaron brillantes en lugar de carbonizado. Y es por eso que inspiras, incluso involuntariamente. Incluso en silencio, eres una voz, porque lo que representa es evidencia viva de que la transformación es real. Quien te ve, siente, y quien siente, nunca lo olvides. Porque el verdadero maestro no es el que habla hermoso, es lo que vive lo que otros solo intentan explicar. Al principio, te enseñaron a tener miedo, miedo a cometer errores, soñar en voz alta, salir del estándar. No era intencional, era cultural. Padres con miedo, maestros con miedo, sociedad con miedo. Y creciste llevando un peso que nunca te perteneció. El miedo fue un legado tóxico que pasó de generación en generación. Pero tú eras el enlace que rompió la cadena. Empezaste a preguntar, ¿por qué me asusta? ¿Quién me enseñó que no puedo? Cuando enfrentaste estas preguntas, el hechizo comenzó a deshacerse. El miedo solo sobrevive cuando no es desafiado, y lo miraste al frente, no para ser intrépido, sino entender que lo que te miraba no era cierto, era programación, y cuando dejaste caer esta carga, se abrió el mundo. Las posibilidades ya no eran amenazas, y se convirtieron en invitaciones. El miedo que paralizó ahora se inclina ante su coraje. No te has convertido en alguien sin miedo, te has convertido en alguien más grande que él. Y ese, por sí mismo, es el tipo de victoria que muchos ni siquiera saben existe. Hubo un momento en que creías que necesitabas ser elegido, que el mundo necesitaba para aprobarte, validarte, reconocerte. Buscaste amor en corazones vacíos, respeto en la apariencia distraída y permiso para ser excelente en la boca que apenas sabía su propio valor. Pero el juego se volvió tal como te diste cuenta. Lo que estabas buscando afuera ya existía dentro. Dejaste de tocar puertas que nunca fueron hechas para ti. Dejó de esperar aplausos, para suplicar oportunidades, para disminuir, para encajar en espacios pequeños. El turno fue interno, silencioso y definitivo. Miraste y decidiste, no pido más, lo estoy. Y en ese momento, algo ha cambiado para siempre. El mundo, que una vez parecía distante, ahora ha comenzado a orbitar su presencia. Y el más hermoso, ahora no solo depende de nada más, te has convertido en lo que otros están buscando. Eres la fuente, es el que no espera luz, pero se ilumina. Eso no pide espacio, sino que crea territorio. A partir de ese momento, su existencia se convirtió en una declaración constante de poder. No porque grites, sino porque tu presencia habla por ti mismo. La vida no tenía lástima. Ella te probó de manera que muchos no se pararan. Pérdidas, frustraciones, traición que cortó profundamente. Hubo días en que levantarse parecía imposible, y las noches en las que el silencio pesaba más que cualquier palabra. Pero tú te quedaste. No desapareciste, incluso el dolor, incluso en pedazos, permaneciste de pie. Esta es la victoria que pocos ven, pero vale más de 1000 trofeos, porque no era una cuestión de fuerza física, sino de espíritu. Fuiste presionado más allá del límite, empujado al abismo emocional, pero no cayó, se aferró a lo invisible. E incluso sin garantía de que mañana sería mejor, avanzó. Esta no es suerte, esto es construcción, esto es alma forjada en el caos. Hoy, aquellos que miran ven la resiliencia, pero solo usted sabe el precio que pagó para seguir adelante. Y es por eso que ya nada te sacude como antes, porque lo que podría destruirte, ya lo intenté, y fallido. Te has convertido en alguien que no solo sobrevive, sino que desafía la tormenta en sí con el pecho abierto y fijó los ojos en el horizonte. La curación es noble,
Pero lo que hiciste fue más allá. No solo cerró la herida, trascendió la versión de usted mismo que sopló. Los dolores que una vez te definieron, ahora ya no te tocan. No porque fueron borrados, sino porque la persona que los sintió ya no existe. Y esto es más que curación, es evolución. Muchos intentan superar el dolor sin cambiar el interior. Intentan reparar una identidad herida en lugar de construir una nueva. Pero has elegido la forma más difícil, reinvención. Y eso requiere coraje. Te profundizaste, miraste al monstruo en el ojo y dijiste, ya no lo envías aquí. Y con eso, los grilletes cayeron. Ahora, quien una vez te lastimó, ya no sabe cómo llegar a ti. Lo que antes de que duele hoy, no te rasca hoy. Ya no eres vulnerable a lo que un día te ha destruido, porque no solo sanó, ha renunciado el dolor. Y con eso subió a un nivel donde el pasado ya no puede tocarte. Dudaban, hicieron una broma. Dijeron que era una locura, que no llegarías lejos, que estabas soñando demasiado fuerte. Y en lugar de gritar, te silenciaste. En lugar de refutar, construiste. Mientras hablaban, trabajaste, y cuando se dieron cuenta, era tarde. Habías ganado sin tener que convencer. Esta es la victoria más dulce, la que no necesita un ruido. No tomaste represalias, no buscó la aprobación, no respondió con palabras. Su respuesta fue vivir su verdad dudada, y eso duele más que cualquier discusión. Debido a que aquellos que desacreditan nunca esperan el éxito, y cuando llega, desmantele todas las certezas equivocadas que intentaron imponerlo. Hoy te miran en silencio. Algunos fingen no ver. Otros intentan acercarse como si siempre hubieran creído. Pero nada de esto importa, porque tu mayor respuesta siempre será en lo que te has convertido. Y la belleza de todo es que, sin odio, sin revancha, ganaste y ni siquiera tuviste que advertir. El sentimiento de pérdida es uno de los más abrumadores de la experiencia humana. Cuando alguien se va, cuando algo se desmorona, cuando un plan no se materializa, sentimos que una parte de nosotros está desgarrada para forzar. Y es fácil creer que esto era esencial, que era suyo por derecho, que el universo te robó. Pero la verdad es brutal y liberadora. Lo que realmente es tuyo nunca se va. Lo que se ha ido ya no se ajusta a lo que te estaba convirtiendo. Puede haber dolido, puede haber parecido injusto, pero era necesario. La vida no toma nada de los que están en el camino correcto, solo deja espacio para lo que realmente pertenece a esta nueva versión tuya. Mientras lloraste lo que dejó, el universo ya preparó lo que vendría. Pero para recibir era necesario vaciar. Para crecer era necesario separarse. Y lo más curioso es que cuando miras hacia atrás, entiendes. Se da cuenta de que si eso se hubiera quedado, te habría arrestado. Que esta relación, ese trabajo, esa oportunidad que parecía perdida, era solo una distracción camuflada de la bendición. Perder en realidad se estaba liberando. Y el dolor que te hizo llorar, en realidad te empujó hacia tu versión más fuerte. Hoy, ya no te aferras a nada de lo que no estés alineado en quien te hayas convertido. Entiendes que lo que es tuyo te encuentra, y lo que te deja, nunca fue. No has perdido, te has dado cuenta. Y eso te convierte en alguien que no se arrepiente del pasado, pero que te agradece por cada comienzo. Porque al final, nada que quedara te impidió ganar. Solo te ayudó a ver más claramente lo que realmente importa. Desde el nacimiento, somos bombardeados con un manual invisible. Estudiar, obedecer, elegir algo seguro, ganar lo que otros esperan. La sociedad nos da forma, doctrina, en el programa para ser predecible, controlable, útil. Y aunque la mayoría acepta este guión como una verdad absoluta, has hecho algo que pocos se atrevieron. Cuestionaste. No era necesario gritar o escribir manifiestos. Era suficiente para que vivieras de manera diferente. Cada opción no estándar, cada una negativa a seguir el camino común,
Cada actitud basada en su verdad fue un golpe silencioso en las estructuras que nos mantienen atrapados. Su autenticidad fue una afrenta al sistema. Su libertad se convirtió en un recordatorio incómodo de que todos los demás podían, pero no se atrevieron. Y por eso te molestas. No porque impone tu visión, sino porque existe cierto. Su presencia es un espejo que muchos evitan, porque cuando ves que eres quien eres, te das cuenta de tu propia prisión, y para mantener sus ilusiones intactas, intentan describirlo, reducirlo, ignorarlo, pero no pueden borrar lo que representas, porque tu vida es un grito silencioso que resuena. Es posible romper el ciclo. Hoy no es solo un individuo gratuito. Usted es un agente de deconstrucción. No solo estás viviendo fuera del sistema, estás revelando tus defectos, tus mentiras, tus cadenas. ¿Y el más poderoso? Hiciste esto sin tener que convencer a nadie. Solo siendo quien eres, demostraste que hay otra manera. Y eso es todo. Ya ganó un juego que la mayoría ni siquiera sabe que estás jugando. La mayoría piensa que ganar es solo resistir, que si puedes manejar, si sobrevives, si todavía estás respirando, entonces todo está bien. Pero esto es solo el comienzo, porque sobrevivir solo está en modo de defensa. Sobrevives cuando no puedes hacer nada más que oso, pero fuiste más allá. Cruzaste el desierto y regresaste con armadura. Si bien muchos están orgullosos de haber sufrido, has transformado el sufrimiento en la fragua. Cada golpe no te hizo más débil, te hizo agudo. Cada cicatriz se convirtió en un mapa, cada lágrima se convirtió en combustible. No solo saliste vivo, saliste renacido. Y esto es algo que el mundo no sabe cómo lidiar, porque las personas que solo sobreviven aún pueden ser controladas. Pero personas que ya no pueden romperse, estos son peligrosos. Dejaste de preocuparte por el ruido. Las opiniones han perdido peso. La aprobación ya no es necesaria. Ya no reacciona. Eliges. Ya no suplicas. Diriges. No hay más fragilidad emocional en las manos equivocadas, porque ahora todo lo que existe en ti es la fuerza consciente. Todavía te sientes, pero no te inclines. Todavía amas, pero no te vacías. Todavía peleas, pero con un propósito. Y quizás el más brutal de todos. Ahora nada puede llegar a ti como antes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque has cambiado la forma en que eres en el mundo. Sobrevivir era la base, pero volverse inquebrantable era el monumento. Y este monumento que construyó dentro de usted, stone by stone, pain by dolor, es la mejor prueba de que no solo ha ganado. Te has convertido en alguien que el mundo nunca volverá a tocar. Te vieron con desdén. Te han clasificado. Te etiquetó. Pensaron que sabían exactamente quién eras, hasta dónde llegarías, cuánto soportarías. Subestimaron cada movimiento, cada silencio, cada decisión del mismo. Pero a medida que hicieron predicciones basadas en viejos estándares, estaba cambiando la ecuación por completo. Eras una variable que nunca calcularon. Mientras seguiste tus itinerarios predecibles, escribiste el tuyo con pintura invisible. Mientras esperaban sus fallas para confirmar sus juicios, se convirtió en el impredecible. Te negaste a ser leído, a ser domesticado, para ser explicado. Usted fue la tormenta anunciada en un cielo tranquilo. Y cuando finalmente se dieron cuenta, era tarde. No solo cambiaste el juego, rompiste el tablero. Esta es la verdadera amenaza para los sistemas, las personas que no siguen los comandos esperados. Eres una anomalía en el algoritmo, un código que no pueden descifrar. No importa cuántas fórmulas sociales intenten aplicar, escape. Te molestas porque no te envías. Te sacudes porque no te advierte. Te transformas porque no lo esperas. Y en el mundo de los controladores, este es el verdadero terror. Hoy todavía intentan entender,
Intentan justificar su éxito, intentan ignorar su trayectoria, intentan fingir que siempre lo sabían. Pero en el fondo, ellos saben. Eras el huracán que ignoraron y ahora barrieron todo en silencio. No pediste un boleto, no te disculpaste y no explicaste. Acabas de venir y lo hiciste posible. Porque cuando el caos tiene un propósito, ya no es destrucción y se convierte en revolución. Lo que destruye a algunos da forma a otros. El dolor es imparcial. Llega, golpea, corta y hojas marcas. Pero la forma en que le respondiste, esa era la cuenca. Mientras que muchos se hundieron, usaste cada caída como un impulso. Cada decepción se convirtió en la base. Cada herida, una base. No solo sobrevivió al dolor, lo domesticaste y lo pusiste a tu servicio. No negaste el sufrimiento, lo miraste, te sumergiste profundamente, sangraba de dignidad. Y cuando se fue, no se fue limpia, estaba armada. El dolor que paralizó a muchos te enseñó a moverte con precisión. Donde los demás se escondieron, te revelaste. Y así, su presencia lleva una fuerza que se intimida sin tener que amenazar. Porque la gente siente cuando alguien pasó por el infierno y regresó con fuego en sus ojos. Hoy caminas con cicatrices que no se avergüenzan, orgullo, porque cada uno de ellos es una prueba viviente de que nada ha logrado detenerte. El dolor, que para tantos es un trauma, para ti es testigo. Testigo de aquellos que intentaron detenerte y fracasaron, que intentaron romperte y solo te hicieron más sólido. Su dolor se convirtió en una espada, y ahora quien se cruce en su camino se dará cuenta. No es usted quien necesita protegerse, son los otros quienes deberían tener miedo de subestimarse. En el fondo, siempre lo supiste. Incluso cuando todo dijo lo contrario, incluso cuando no había pruebas, incluso cuando el mundo gritó la derrota, escuchaste un susurro interior diciendo, naciste para eso. No era arrogancia, fue intuición, era el alma conectada con el destino, era la certeza silenciosa que el viaje no debía lograr, se suponía que debía recordar. Recuerda quién has sido siempre. Mientras que otros esperaban luz verde, pisaste el acelerador. Mientras buscaban certeza, te moviste por fe. Y eso es lo que cambió el juego. Porque los que caminan con convicción atraen la realidad que quieren vivir. Viviste como si ya hubiera ganado, y el mundo tuvo que adaptarse gradualmente a esta frecuencia. Su postura, su confianza, su visión, todo dio forma a un camino que solo existía porque lo creía primero, y ahora quien mira cree que fue suerte, talento, oportunidad. Pero sabes que fue visión, fue persistencia, sabía que incluso cuando nadie más vio, viste, y eso hizo toda la diferencia. Porque el universo responde a aquellos que actúan como si la victoria ya estuviera en sus bolsillos, y en su caso, ella siempre ha sido. La diferencia es que no esperaste el reconocimiento, caminaste como si el trofeo ya estuviera en la mano, y por eso vino. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que ciertas personas han entrado en tu vida solo para destruirte? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen alimentarse de tu dolor mientras luchas para levantarte? ¿Qué pasaría si te dijera que aquellos que intentaron derribarte, de hecho, cavando su propia ruina, hoy descubrirás cómo se ha convertido el juego y por qué la victoria siempre ha estado a tu lado? Antes de continuar, quiero que hagas 3 cosas muy importantes ahora. Deja tu gusto, suscríbete al canal y activa la campana. Esto asegura que no pierda contenido como este, que puede abrir sus ojos a verdades que nadie más le dice. Y ahora, quiero que comenten una frase poderosa aquí en los comentarios. Nadie me derriba. Este simple comentario no es solo un mensaje para el mundo. Es un compromiso con su fuerza, con su resistencia, con la certeza de que nadie más lo controlará.
Quiero ver esta frase explotando en los comentarios. No todos los dolor que sentiste fueron el resultado del azar. Algunas heridas fueron planificadas, calculadas meticulosamente por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. El juego de manipulación no es un accidente, es una estrategia. Te estudian, observan tus debilidades, prueban tus límites y cuando te das cuenta de que confías demasiado, que duda en defenderse, ataques. No con golpes o gritos, sino con palabras agudas, acciones sutiles y silencios ensordecedores que se desgastan gradualmente. Es un juego sucio, un ajedrez oscuro donde mueven las piezas para mantener siempre un paso atrás. Estas personas no duelen sin querer, miden cada golpe para extraer el máximo control. Sabes cómo hacerte dudar de ti mismo, cómo distorsionar los hechos para que te veas mal. Dicen que eres demasiado sensible, exagerado, dramático. Y cuanto más intentas demostrar tu verdad, más te hacen ver loco. Así es como operan, socavar su percepción, dejarlo exhausto, hasta que un día ya no sepa en quién confiar, ni siquiera a usted mismo. Pero hay algo que siempre olvidan. Cada juego tiene un momento atemporal. Un día cae la máscara. La manipulación, una vez refinada, comienza a deslizarse. Aparecen pequeños defectos. La red de mentiras se desmorona. Y de repente el maestro del manipulador se encuentra atrapado por su propia trama. El juego que anteriormente controló escapa entre sus dedos, y lo que parecía un imperio de poder se convierte en ruinas. El dolor nunca fue solo un efecto secundario. Para estas personas, el dolor es un medio, un chip de negociación. No te lastiman por descuido, lo hacen porque lo necesitan. Necesitan verte sufrir para sentirte grande, para sentirte en control. Su sufrimiento alimenta su ego, valida su autoridad, reafirma su posición de poder. Cada vez que te hacen sentir pequeño, inseguro o roto, se sienten más fuertes. Es un intercambio desigual, una trama cruel donde paga el precio mientras recaudan ganancias. Por eso nunca fue suficiente para lastimarte una vez. Necesitaban repetir, reforzar, asegurarse de que el dolor fuera constante y profundo. Una palabra de devaluación aquí, una mirada de desprecio allí, una crítica disfrazada de consejo. Nada es por casualidad. Son pequeñas cuchillas invisibles que se cortan día tras día, sin dejar marcas visibles, pero drenándote adentro. Te hacen dudar de tu valor, convencerte de que necesitas que sean alguien. Y mientras luchas por entender lo que hiciste mal, se deleitan en su control absoluto sobre ti. Pero la gran ironía es que esta estrategia siempre falla al final, porque el dolor, cuando está bien usado, no destruye, se fortalece. ¿Qué debía romperte para que aprendas? Lo que iba a encarcelarte se convierte en liberación. Y en el momento en que te das cuenta de que algo cambia, la moneda pierde su valor, el intercambio se desmorona y quien una vez se alimentó de su sufrimiento sin fuente, sin poder. Presta mucha atención, porque esto no es coincidencia. Las grandes bendiciones están a punto de llegar a tu vida. Si está viendo este video, comprenda que esta es una señal, una llamada del universo para que esté preparado para recibir lo que ya está reservado para usted. Y una de estas bendiciones es algo que puede cambiar todo. Se acerca la casa de tus sueños. Sí, a finales de este año, las puertas se abrirán. Surgirán oportunidades y lo que una vez parecía imposible comenzará a tomar forma. Ahora quiero darte la oportunidad de mostrar tu gratitud al universo y manifestar esta transformación. Si este mensaje te conmovió, si sintiste en la parte inferior del alma que estas palabras hablan directamente a tu vida, envíe un gracias con un valor de hasta $100. Este gesto simbólico no es solo una contribución, es una declaración de fe, una confirmación de que está listo para recibir todo lo que ya está siendo preparado para usted.
Así que haga clic en el botón Demasiado ahora y escriba en los comentarios, tengo mi bendición. Este es el primer paso para declarar al universo que está abierto a lo nuevo, listo para vivir lo extraordinario. Y créeme, algo mucho más grande de lo que imaginas ya viene hacia ti. Personas como esta viven en la ilusión de que son intocables. Creen que siempre tendrán control, que siempre estarán en la cima, que sus mentiras y manipulaciones nunca serán descubiertas. Creen que pueden jugar con las emociones de los demás sin sufrir las consecuencias. Pero hay una cosa que estas personas nunca entienden. El poder no es una corona permanente, y lo que aumenta sin una base sólida un día colapsa. Durante un tiempo puede parecer que están ganando. Siguen manipulando, engañando, aplastando a los que los rodean sin que nadie los enfrente. Pero el tiempo, implacable como siempre, comienza a actuar. La confianza que alguna vez tuvieron de otros se desvanecieron. Las máscaras que usaron comienzan a romperse. El ciclo de manipulación que anteriormente funcionó perfectamente comienza a fallar. Se vuelven predecibles. Sus mentiras se contradicen mutuamente, sus estrategias se vuelven contra ellos. Y cuando se dan cuenta de que el dominio está escapando, es demasiado tarde. La caída no viene con un choque, viene como un colapso silencioso, donde todo lo que construyeron lentamente deshace. Los aliados que tuvieron un día para mudarse. Las personas que anteriormente temían, ahora ven la verdad. El imperio que se planteó sobre la falsedad se derrumba sin previo aviso. Y luego, en ese momento final, se dan cuenta de lo que nunca imaginaron. El poder que pensaron que Eternal siempre ha sido una ilusión pasajera. Algunas personas no prueban su amor, su lealtad o su paciencia. Proban su resistencia. Quieren saber hasta dónde pueden llegar antes de romper. Juega juegos mentales, lanza pequeñas burlas, se meten con su autoestima, todo para ver cuándo te darás. No es descuidado, no es posibilidad, es una prueba. Necesitan saber si puede ser doblado, moldeado, manipulado. Cada insulto disfrazado de broma, cada situación en la que te hacen sentir insuficiente, cada momento en que te permiten esperar una respuesta, un afecto, un reconocimiento. Todo es parte del experimento. Si puede pararse sin quejarse, genial. Esto significa que pueden empujarte un poco más. Si comienza a cuestionar, rápidamente cambian la narración para que se vea ingrato, exagerado. Entonces dan forma a sus mentes, probando sus límites, afilando sus garras. Así que cuando deciden dar el golpe final. Pero hay algo que nunca predijeron, que en lugar de romperse, se fortalecerías, que en lugar de doblar, aprenderías a levantarte, que cada prueba, en lugar de destruirte, solo revelaría tu verdadera fuerza. Y cuando se dan cuenta de que el juego no funcionó, que no cedió, que su resistencia se convirtió en su mayor debilidad, se asustan, porque se dieron cuenta demasiado tarde que no fuiste tú quien estaba siendo probado, fueron ellos, y fallido. Estaban seguros de que te conocían, creían que sabían exactamente cómo reaccionaría, como si fuera un libro abierto que habían leído innumerables veces. Esperaban que se silenciaran, aceptar el dolor como parte de su realidad, para continuar cediendo como siempre lo hizo. Pero lo que nunca imaginaron fue que en silencio estabas cambiando. Cada golpe que te dieron, cada traición, cada humillación, no te debilitaba, te estaba girando. Estabas absorbiendo las lecciones, aprendiendo a ver a través de las máscaras, desarrollando una fuerza que nunca podrían predecir. Y luego sucedió lo impensable. Reaccionó. No con gritos, no ira no controlada, sino con algo mucho peor para ellos, con indiferencia. Has dejado de justificarse, correr atrás, tratar de demostrar su valor para aquellos que nunca lo han reconocido. El juego que reunieron perdió su diversión, porque la pieza principal, usted, se negó a continuar participando.
Fue en este momento que su máscara comenzó a romperse, el poder que habían evaporado ante sus propios ojos, porque nunca estuvo en sus manos, sino en su reacción. Ahora están perdidos. Lo que fue una broma cruel se convirtió en una pesadilla, porque la manipulación solo funciona cuando la víctima cree en ella. Ya no lo creías. Continúas, te reconstruyiste y dejaste atrás todo lo que una vez intentaron hacerte creer sobre ti mismo. La inevitable sorpresa para ellos no fue solo su reacción, sino que se dio cuenta de que nunca tuvieron el control que pensaron que tenían. Creían que siempre estaban un paso por delante. Pensaron que podrían continuar tirando de los hilos de los títeres que crearon sin perder el control. Pero había un detalle que nunca consideraron. Cada manipulador, en algún momento, se convierte en una víctima del juego en sí. Las mentiras comienzan a confundirse, las trampas que se han reunido a otros se convierten en agujeros donde ellos mismos tropiezan. Pasan tanto tiempo jugando con los sentimientos de los demás que olvidan que la paciencia de las personas no es infinita. Y cuando menos lo esperan, se dan cuenta de que no hay nadie más para aplaudir su puesta en escena. La caída del manipulador no ocurre de inmediato. Primero son pequeñas grietas, una mentira que no se pegan, una persona que se aleja, un aspecto sospechoso que no existía antes. Luego viene el colapso. Los que una vez los admiraron ahora ven la verdad. Los aliados que sufrieron sus estafas se mueven uno por uno. Y luego, finalmente, se ven solos, atrapados en la web que construyeron. No hay más víctimas para alimentar a su ego, no más sumisión para reforzar su falso sentido de poder. Y ahí es cuando se dan cuenta, el plan ha fallado. Pensaron que controlaban todo, pero nunca entendieron la única regla que realmente importa. Nadie mantiene el poder para siempre. La manipulación tiene fecha de vencimiento, y cuando expira, lo único que queda es el vacío. Ahora el manipulador no tiene a dónde correr. Su peor pesadilla se hace realidad. No hay nadie más que engañe, nadie para engañar, nadie para apoyar su estafa. Se convirtieron exactamente en lo que siempre trataron de evitar, irrelevantes. Las mentiras son como laberintos. Al principio parecen formas seguras, fáciles de controlar, pero cuanto más avanza, más confuso y peligroso se vuelve todo. Los manipuladores creen que sus mentiras son sólidas, que sus narraciones son infalibles, que nadie verá los defectos en sus discursos. Crean versiones distorsionadas de la realidad, repiten historias manipuladas y hacen todo lo que creen en sus versiones. Pero hay un detalle que siempre ignoran. La verdad se puede ocultar por un tiempo, pero nunca se puede borrar. La verdad es paciente. Ella no necesita prisa, porque sabe que tarde o temprano todo sale. Comienzan a aparecer pequeños resbalones, las versiones contradictorias comienzan a colisionar, y aquellos que una vez creyeron ciegamente comienzan a sospechar. Una mentira puede engañar a muchas personas durante mucho tiempo, pero un solo agujero en la narración es suficiente para que toda la estructura comience a colapsar. El manipulador se encuentra rodeado de sus propias falsedades, incapaz de recordar lo que dijo a quién, sin tener más control sobre la trama que creó. Y luego sucede lo inevitable. Alguien conecta los puntos, alguien percibe el patrón, y cuando cae la primera pieza de dominó, todos los demás siguen el mismo camino. La confianza que tenían en su poder sobre los demás desaparece. Y lo que queda es solo el reflejo de su propia descomposición. Los que una vez estuvieron a su lado ahora ven quiénes son realmente. El escenario que construyeron para sí mismos se convierte en un tribunal, y cada mentira dijo en el pasado regresa para condenarlos en el presente. El laberinto que crearon, una vez un terreno seguro para su manipulación, se convierte en un callejón sin salida. Corren
Intentan borrar pistas, reescribir historias, pero no hay ningún lugar para escapar. La verdad ha ganado, como siempre sucede, y ahora necesitan enfrentar lo que más temían: la exposición, la pérdida de control, la inevitable ruina que siempre los esperaban al final del camino. El pasado tiene un peso que nadie puede llevar para siempre. Aquellos que propagan dolor, destrucción y manipulación creen que simplemente pueden seguir adelante, dejando atrás las marcas de sus acciones como si nunca hubieran existido. Pero el tiempo no funciona así. Las acciones de una persona dejan rastros, cicatrices, ecos que nunca desaparecen. Y para aquellos que basaron sus vidas en el mal, la condena proviene de donde menos lo esperan, del pasado mismo. Lo que estas personas no se dan cuenta es que no se olvidó cada acto de crueldad que han cometido, cada mentira contada, cada traición, cada vida que intentaron destruir se convirtió en un fantasma, una sombra que los persigue en silencio. Al principio se convencen de que están a salvo, de que nunca enfrentarán las consecuencias. Pero el tiempo es un enemigo implacable, y en cualquier momento lo que han hecho puede volver con toda su fuerza. Y cuando regresa, no viene en pequeñas dosis, viene como una avalancha. La reputación que encontraron inquebrantable comienza a colapsar. Las personas que anteriormente tenían miedo ahora hablan, historias que parecían enterradas resurgiendo. La verdad, previamente ahogada por mentiras bien elaboradas, comienza a extenderse como fuego. Y luego se establece un nuevo terror: la percepción de que el pasado no se puede borrar, que cada error cargado ahora fue un error que ellos mismos plantaron. El mundo en el que se han basado en los errores se convierte en la arena donde serán juzgados sin piedad. El peso del pasado es ineludible. Y cuando finalmente sienten ese peso sobre sus hombros, se dan cuenta de que no hay escape. No importa cuánto intenten escapar, justificar o manipular, el mal que se propagan en el camino se ha convertido en su propia oración. El ciclo se cierra y se dan cuenta, demasiado tarde, de que nunca fueron predicadores. Siempre han sido arrestados del destino que eligieron para sí mismos. Pueden fingir que no sienten nada. Pueden sonreír en público, mostrar falsa confianza y continuar actuando como si fueran intocables. Pero cuando cae la noche y se establece el silencio, la verdad se vuelve insoportable. La mente de aquellos que pasaron la vida manipulando y destruyendo no es un lugar de descanso, es un infierno en llamas. Un tormento constante, donde cada error, cada mentira y cada traición regresan para perseguirlos. La conciencia, este enemigo invisible, se convierte en la celda donde están encarcelados para siempre. La diferencia entre ellos y las personas que duelen es que aquellos que han sufrido pueden sanar, pueden transformar el dolor en el aprendizaje, pueden seguir adelante y reconstruir sus vidas. Pero aquellos que han causado este dolor no tienen esta opción. Están condenados a vivir consigo mismos, unidos a su propia toxicidad, incapaces de sentir una paz genuina, porque en el fondo lo saben. Saben que no son realmente amados, que sus relaciones son superficiales, que nadie confía en ellas. Y esta conciencia, incluso si se ahoga del orgullo, susurra la verdad más cruel de todos: están solos. Y es este vacío el que los destruye poco a poco. Intentan distraerse con nuevas víctimas, más manipulación, con cualquier cosa que les haga olvidar lo que son. Pero el problema nunca ha sido el mundo alrededor. El problema siempre ha estado dentro de ellos, y no hay escapatoria de este tipo de prisión. El castigo no viene del exterior, no necesita un gran evento de justicia cósmica para sufrir. Su mayor castigo es el hecho de que nunca pueden escapar de quienes son. Y no hay peor condena que esta. Pasaron toda su vida creyendo que eran depredadores, que tenían control sobre los demás, que siempre estarían a cargo del juego.
Pero cada cazador, en algún momento, se convierte en la presa. El ciclo de vida no falla, y la arrogancia siempre conduce a la caída. Al principio, sienten que están en la cima, que nadie puede derrocarlos, que puede continuar manipulando sin consecuencias. Pero esta ilusión no dura para siempre. El problema comienza cuando las víctimas se vuelven más fuertes, cuando se dan cuenta de que ya no necesitan tener miedo, que el poder que tenían los manipuladores se basaba solo en aceptar el abuso. En el momento en que el ciclo está roto, el juego cambia. Los mismos que alguna vez fueron sometidos ahora ven claramente quién los hirió. La influencia que el manipulador había desaparecido, y el mundo que lo rodea comienza a volverse contra él. Y luego viene la caída, lento, doloroso, inevitable. De repente se cierran las puertas, las oportunidades desaparecen, la gente se muda, el respeto se vuelve desprecio. Miran a su alrededor y se dan cuenta de que ya no son admirados, ya no se les teme, nadie más. Intentan recuperar el control, intentan usar estrategias antiguas, pero ya nada funciona. El cazador que pasó su vida alimentándose de la debilidad de los demás, ahora es visto por lo que realmente es, débil, patético y sin salida. Y ese es el verdadero cambio. El poder nunca ha estado con ellos. Fue una ilusión respaldada por la sumisión de otros. En el momento en que termina esta sumisión, todo se desmorona. Ahora son los perseguidos, los rechazados, los desechables. El ciclo se ha cerrado, y no hay nada que puedan hacer para revertirlo, porque cuando el juego gira, no hay una segunda oportunidad. Pensaron que estaban ganando. Cada manipulación exitosa, cada persona que engañó, cada victoria ganada a expensas de otros, les hizo creer que tenían el control absoluto. Para ellos, el poder era un juego, y los otros eran piezas desechables en un tablero que pensaban que estaban dominando. Pero lo que nunca se dieron cuenta es que su victoria siempre ha sido una ilusión. Lo que llamaron control fue, de hecho, un castillo construido sobre arena, sin base, sin estructura, sin futuro. Después de todo, ¿qué tipo de victoria es esta que necesita ser sostenida por mentiras? ¿Qué tipo de poder depende de hacer que otros se sientan pequeños? En el fondo, nunca fueron fuertes. Tuvieron que destruir a otros para sentirse grandes. Necesitaban engañar para parecer confiables. Necesitaban manipular para no ser abandonados. Nada sobre ellos era real, y es por eso que algún día todo se derrumbó. No se dieron cuenta de que estaban perdiendo desde el principio, porque la verdadera fuerza no es dominar a los demás, es construir algo sólido, verdadero, que no necesita ser sostenido por el miedo o la sumisión. Y ahora, la ilusión se ha roto. Miran a su alrededor y se dan cuenta de que no tienen nada. La gente se ha mudado. Las oportunidades desaparecieron y el legado que dejaron no es respetuoso, sino de desconfianza y desprecio. Siempre creyeron que eran los ganadores, pero el tiempo demostró lo contrario. Porque al final, ganar no se trata de destruir a los demás, se trata de convertirse en alguien como el tiempo, ni la verdad, ni nadie puede derribar. Lo que más los atormentó no es la pérdida de control, no la caída, no el aislamiento. Lo que realmente los destruye dentro es verte seguir adelante, ver que todo el esfuerzo que hicieron para destruirte fue en vano. Apuestas todo en su ruina. Necesitaban que permanecieras roto, necesitaban que tuvieras el dolor, que nunca te recuperaras de lo que hicieron, pero en su lugar floreciste. Has surgido de los escombros y te has vuelto aún más fuerte, más consciente, más imposible de derrocar. Y ahora miran desde lejos, incapaces de hacer nada. Intentan encontrar defectos, intentan creer que todavía sufre, que en el fondo todavía siente el dolor que han causado, pero no encuentran nada, porque no solo sobreviviste, prosperaste.
Su mejor venganza no era tomar represalias. No les estaba desenmascarando, no estaba demostrando nada para nadie. Su mejor venganza fue simplemente ser feliz. Ellos, que se alimentan de su sufrimiento, ahora tienen hambre. Ellos, que construyeron un imperio sobre el control, ahora no tienen poder en absoluto. La derrota nunca fue un gran evento, nunca un castigo divino o un cambio dramático. Su verdadera derrota fue verte liberarte. Te diste cuenta de que nunca volverán a tener ninguna influencia en tu vida. Mientras caminas sin mirar hacia atrás, se quedan atrapados en lo único que aún tienen: el arrepentimiento de apostar por alguien que nunca podría ganar.